Marcos nos empieza a contar algo aquí. Acuérdense, Marcos, Mateo y Lucas son fotografías de la realidad de Jesús. Y entonces dice que Jesús empezó a comunicar. Ayer leíamos que lo primero que él hizo, su primera acción pública después del bautizo, fue elegir a 4 de sus apóstoles. Y hoy Marcos, contrario a Juan y Mateo, arrancan que el primer milagro de Jesús fue el de la expulsión de un demonio en un hombre. Pero, ¿qué es lo que diferenciaba a Jesús de los escribas? Que él enseñaba el evangelio con autoridad. ¿Saben por qué se daban cuenta los judíos que lo escuchaban que él era diferente? Porque los escribas siempre promulgaban, como dijo Abraham, como decía Isaac, como decía el profeta Isaías, como decía, pero el Señor hablaba desde su corazón, desde su experiencia con su Padre, Dios. Él prácticamente no refería su autoridad a los profetas, sino él hablaba de su relación con el Padre. Eso era lo que lo diferenciaba. Y una frasecita que decía mucho: habéis oído que está escrito, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y muchas veces cuando le preguntaban sobre Moisés, por qué Moisés permitía esto, él corregía y decía, pero yo os digo. Si ven, ese pero yo os digo hablaba de su autoridad para corregir ciertas cosas que estaban ahí. Ningún escribano podía decir, o ningún fariseo, pero yo os digo. Solo Jesús es el que introduce esa pequeña palabrita. Eso le daba autoridad. Por eso lo seguían. Por ese, pero yo os digo. Entonces, cuando él ve esto, cuando los judíos ven esto en ese momento, el pueblo de Israel que se reunía en esas sinagogas de Cafarnaúm, reconocieron en él la autoridad con la que él hablaba. Pero para que reconocieran que esa autoridad era venida de arriba y no que se la estaba apropiando, es que el espíritu inmundo lo identifica y le dice, tú, el enviado de Dios. Las palabras exactas en esta traducción es, ¿qué quieres con nosotros? Jesús de Nazaret, ¿has venido a derrocarnos? Yo te he reconocido, tú eres el Santo de Dios. Un espíritu inmundo lo reconoce. ¿Saben qué es lo triste? Que en nuestras iglesias, y eso es un problema que tenemos mucho aquí en Miami, las brujas se roban la Eucaristía porque saben que es la presencia real del Señor para hacer cosas prohibidas. Qué triste que los demonios reconozcan la presencia de Dios en la Eucaristía y muchos católicos no. ¿Y cómo sabemos que muchos católicos no reconocen esa presencia de Dios en la Eucaristía? Porque comulgan sin confesión, comulgan faltando a misa los domingos, comulgan estando viviendo en pareja sin una bendición sacramental. No les importa. Si a mí no me importa eso, es que yo no reconozco a Jesús presente en la Eucaristía. Por eso es importante que aquí él dice, ¿qué quieres de nosotros? Jesús de Nazaret. Porque es que en el profeta Isaías decía, el Mesías será reconocido como el Nazareno, el que viene de Nazaret. En él se cumplen las profecías al pie de la letra. Jesús solo le dice, cállate y sal de ese hombre. Vuelve a demostrar su autoridad. Cuando dice, el espíritu malo hizo revolcarse al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo, pero luego salió. El demonio le tiene que obedecer a Jesús. ¿Por qué
Los apóstoles le preguntaban al Señor muchas veces: Señor, hemos hecho todo lo que nos mandaste para expulsar los demonios, pero no hemos podido. Hay demonios que requieren oración, ayuno y penitencia. En otras palabras, la gracia de Dios es importante para actuar. En la humildad reconocemos el poder y la sabiduría de Dios. En la gracia ponemos en práctica la sabiduría de Dios. Y ya en la última parte, el asombro de todos era: ¿qué es esto? ¿Con qué autoridad enseña la doctrina? Ellos sabían que allá había algo. Ellos sabían que había algo que lo movía. Pero es que el Señor nos está enseñando algo importantísimo, que ya casi no se promulga desde los púlpitos, y es la esperanza de la vida eterna. El Señor nos enseña. Si yo les preguntara a ustedes dónde ven la muerte de cada uno de ustedes, la ven en el futuro. El Señor nos enseña a ver la muerte en el pasado. Cuando hemos visto la muerte en el pasado, sabemos que el umbral para entrar a la gloria de Dios, la puerta es la cruz. Cuando no entendemos la cruz, no entendemos el sufrimiento. Pero cuando entendemos el sufrimiento como aquello que nos lleva a estar presentes ante Dios, yo no he conocido el primero que se gane la loto y venga inmediatamente después a misa. No lo he visto nunca. Pero sí conozco a la gente que cuando tiene una quiebra viene a misa. Cuando le diagnostican una enfermedad mortal, viene a misa. Cuando pierde un ser querido, viene a misa. Es un campanazo del Señor para decirnos: te necesito, hijo, yo te amo. Hay una historia que siempre cuento de San Agustín, y era cuando San Agustín era muy pequeñito y veía a su mamá en el telar, y veía el telar desde abajo, y siempre veía eso tan feo que la mamá hacía, hasta que el día que la mamá terminó el tapiz, lo alza para que vea el tapiz desde arriba y ve la belleza de ese tapiz, y es cuando él entiende: solamente cuando subo en los brazos de mi madre puedo ver la obra terminada. Muchas veces no podemos explicarnos por qué pasan ciertas cosas en nuestra vida, por qué tenemos que sufrir. Pero solamente cuando entendemos el plan de Dios, cuando entendemos que cuando el Señor nos llama es porque nos quiere ya con Él, para hacer el plan de Dios perfecto, es cuando entendemos el Evangelio de hoy. Cuando es ese Dios que tiene autoridad. Y de nuevo, a Dios nunca se le pregunta por qué, se le pregunta para qué. ¿Qué debo aprender con el sufrimiento? ¿Qué debo aprender de la fe? ¿Cómo debo aceptar la cruz que Él me envió para crecer en espiritualidad y crecer en el conocimiento de la gloria del Señor? Para terminar, el plan de Dios lo tenemos que ver siempre como ese inmenso rompecabezas, un rompecabezas cuyas figuritas somos nosotros. Y el Señor siempre quiere esa figurita allá para ir completando ese plan de Dios. Cada uno de nosotros tiene un don que todavía no existe en el cielo. Y cuando el Señor necesita de ese don, llama. Lo importante es estar listos para el llamado de Dios, para entender que el plan de Dios es perfecto, aunque nos duela.